habla Carmen Nevares Alonso, soy nutricionista, dietista registrada en Puerto Rico y trabajo en el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio. Los carbohidratos están compuestos por un grupo muy grande de opciones. Hay aquellos carbohidratos que pues han sido un poco manipulados y el contenido calórico y la sensación de dulzor ha aumentado, pues son, ¿verdad?, alimentos procesados. Y tenemos otro tipo de carbohidratos que han sido mínimamente procesados y ese es el tipo de carbohidrato que debe formar parte de la alimentación diaria. Es la fruta, es el pan alto en fibra, es el arroz alto en fibra, son las legumbres como las habichuelas, los gandules, los garbanzos, son los vegetales, ¿verdad? Que es un grupo que se consume no con tanta frecuencia, ¿verdad? Pero es uno de los grupos más importantes que nos proveen a nosotros carbohidratos. En el proceso de la elección tiene que ver mucho, no solamente el conocimiento, sino nuestros gustos y preferencias. Aparte de gustos, preferencias y nuestro conocimiento, también está un factor bien importante, es que si al momento de comer yo voy a ir con mucha hambre, pues definitivamente eso va a afectar la selección del carbohidrato que voy a seleccionar. Así que yo puedo saber que necesito el pan alto en fibra, pero voy con hambre al momento de comprarlo, así que yo voy a buscar la opción más rápida porque tengo hambre, ¿verdad? Hay una necesidad fisiológica. Así que dentro de las recomendaciones, lo primero es no ir con hambre al momento de comer. Segundo, ¿verdad?, ir con una decisión previa, especialmente si ya sabemos al lugar donde vamos a comer, pues yo puedo ir planificando en mi mente cuál va a ser la selección de carbohidratos que voy a optar en ese momento. Y entonces, como voy sin hambre, pues entonces puedo optar por las mejores selecciones del momento o del lugar donde yo vaya, pero también puedo hacer el control del servicio, el control de la porción, porque entonces no necesariamente me lo voy a comer todo. Así que hay 3 factores, ¿verdad?, resumiendo, importantes: el conocimiento, tus gustos y preferencias y la sensación de hambre al momento de seleccionar no solamente el carbohidrato, sino cualquier opción para comer. Pues la fibra es muy importante en ese control de la glucosa, especialmente la glucosa plasmática o la glucosa que tenemos en sangre. A la glucosa también se le conoce como azúcar, ¿verdad? Así que la presencia de fibra al momento de nosotros comer y en el proceso de la digestión retarda el proceso de la digestión, por lo que provoca que la absorción de glucosa al sistema sanguíneo sea más lenta. Por lo tanto, evitamos esos picos de azúcar que muchas veces son un estímulo para que haya una sobreproducción de insulina. Por lo tanto, una de las recomendaciones es consumir alimentos altos en fibra como la primera opción al momento de yo almorzar, al momento de yo cenar. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a estar más lleno. Y segundo, voy a tener ya la fibra presente en mi sistema digestivo que va a retrasar ese proceso de la digestión. Hay varias opciones. Uno puede añadir, ¿verdad?, una gran cantidad de vegetales que son buenas fuentes de fibra, pero que sea esa la primera opción al momento de comer. De igual manera, puedo utilizar algún suplemento de fibra que se pueda mezclar con agua y ya voy a tener entonces esa opción y la voy a consumir previo al momento de yo cenar. Puedo estar consumiendo alguna ensalada, que ya lo había mencionado, pero a esa ensalada le puedo añadir fibras como chía, como linaza, que también me aumentan la presencia de fibra. Y todo esto va a provocar que al momento del proceso de la digestión, pues sea un poco más lento, por lo tanto nos vamos a mantener llenos por más tiempo, así que comemos más tarde. Y segundo, evitamos ese pico de azúcar en el proceso de la digestión y absorción. Sí, dentro de las estrategias específicas es tener un plan controlado en carbohidratos.
¿verdad? Ese plan controlado en carbohidratos debe ser diseñado por un nutricionista dietista con licencia. Ese plan lo que va a provocar es que el consumo de carbohidratos que vayamos a ingerir esté planificado. El segundo punto bien importante es que ese carbohidrato que vamos a estar consumiendo diariamente va a estar distribuido no solamente en cantidades más o menos iguales en todas las comidas, sino que también vamos a tener diferentes opciones de carbohidratos. Unas de ellas van a ser fuentes de mayor contenido de fibra y menor concentración de carbohidratos. Así que en el carbohidrato diariamente lo vamos a dividir entre el contenido de carbohidrato en frutas, contenido de carbohidrato en vegetales y contenido de carbohidrato en alimentos que tienen mayor concentración de carbohidrato, como pues son los cereales, como son los farináceos, la papa, los tubérculos. Así que yo distribuyo ese total de carbohidrato entre frutas, vegetales y este otro grupo mayor concentrado en carbohidrato. Así que ese plan que está diseñado por el nutricionista contempla ese proceso de distribución, reduciendo en algunos casos la proporción del carbohidrato fuerte y aumentando la proporción de aquellos carbohidratos o aquellas fuentes de carbohidratos que tengan mayor contenido de agua, mayor contenido de fibra y por ende menor contenido de ese carbohidrato fuerte. Bueno, las personas que padecen diabetes tipo 1 y las personas que padecen diabetes tipo 2 pueden comer carbohidratos. La restricción de carbohidratos se hace de acuerdo a la necesidad que presente, ¿verdad? Cada individuo. Así que en realidad el consumo de carbohidratos, a menos que haya alguna alergia a un alimento específico, no debe estar extremadamente restringido. Lo que se hace es que se modula y se trabaja ese control de carbohidratos de acuerdo a lo que presenta el cliente, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tomar en consideración su peso, su talla, cómo están los niveles de glucemia en sangre, cómo está la hemoglobina glucosilada, cuáles son sus gustos y cuáles son sus preferencias y cómo come diariamente. Tomando todo eso en consideración, entonces se hace la distribución de ese contenido de carbohidrato en todas sus comidas. Pues hay que estudiar la situación de cada cliente, ¿verdad? Si tenemos por alguna situación inflamatoria, ¿verdad? Un estado inflamatorio en el cuerpo que lo trae, por ejemplo, la obesidad, cuando ya tenemos lo que se conoce como resistencia a la glucosa o insulina, entonces sí tenemos que evaluar de forma mucho más cuidadosa cuánto carbohidrato le vamos a dar al cliente. No porque necesariamente el carbohidrato sea el peor enemigo, sino porque ya hay una situación sistémica en el cuerpo que requiere de una acción urgente, controlar esos niveles de azúcar en sangre y controlar esos niveles de insulina. Así que se llega a esto porque se ha estado mucho tiempo descontrolado. Así que tenemos que volver a la base. Así que tenemos opciones de alimentos o suplementos. En el caso de los suplementos, pues tenemos que estudiar muy bien el contenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte del suplemento tenemos que verificar qué cantidad de carbohidrato tiene, si es que tiene alguna, si es proteína y cómo es esa combinación. Muchas veces podemos hacer lo mismo sin recurrir a un suplemento. La ventaja del suplemento es que quizás sea un poco más fácil su preparación, pues quizás solamente lo tengo que mezclar con agua. Ahora, ese suplemento tiene que formar parte de la alimentación diaria. No es algo adicional. Así que al momento del nutricionista hacer el diseño del plan alimentario, hay que considerar la posibilidad de utilizar ese suplemento en caso de que el cliente lo solicite y sea necesario. Porque hay veces que no son necesarios, simplemente lo podemos manejar con controlar cómo come, ¿verdad?, nuestro cliente. Bueno, la presencia de la proteína, la presencia de la grasa y la presencia de la fibra son tres factores que van a controlar esa respuesta glucémica, ¿verdad?
¿Por qué? Porque son factores que van a retrasar el proceso de la digestión. Al retrasar el proceso de la digestión, va a provocar que esa absorción de glucosa sea más lenta. Así que debe haber un balance entre el contenido de carbohidratos, la presencia de proteína y la presencia de grasa. Y cuando hablamos de grasa, pues añadimos entonces el factor bien importante que deben ser grasas saludables o grasas buenas, ¿verdad? Grasas que no nos aumenten a su vez la grasa saturada o el contenido de grasa saturada en el cuerpo y que tampoco nos vayan a aumentar los niveles de colesterol ni triglicéridos. Así que combinamos, por ejemplo, las semillas, como la semilla de la chía, la linaza, son muy buena fuente de fibra, pero también su mayor componente es grasa. Así que yo añado este componente dentro de una buena ensalada y yo lo como previo al comer el plato principal. Bueno, pues ¿qué va a provocar? Que ya voy a estar lleno, lo que me va a reducir la cantidad de comida, pero esa presencia de fibra y esa presencia de grasa que traen las semillas van a controlar ese proceso de la digestión, lo que va a provocar que el proceso de absorción sea más lento. Otro factor importante es la forma de consumir algunos tipos de carbohidratos, ¿verdad? Dentro de los carbohidratos más comunes, como por ejemplo el arroz, se puede trabajar la estrategia de la formación de lo que llamamos almidón resistente. El almidón resistente se forma cuando yo tengo un carbohidrato, un arroz, y ese arroz se enfría. Cuando ese arroz se enfría, hay una reestructuración en el carbohidrato que hace que cuando yo caliento ese arroz previamente frío, va a haber una cantidad de carbohidrato que va a ser resistente al proceso de digestión y absorción. Y entonces eso también va a ayudar que yo absorba menos cantidad de carbohidrato. Ese carbohidrato va a ser muy beneficioso para nuestras bacterias probióticas que tenemos en el intestino porque sirven de alimento para esas bacterias. Así que una estrategia es yo congelar, o no lo tengo que congelar, enfriar ese arroz, no comérmelo acabadito de hacer, para entonces formar lo que se llama almidón resistente. Y eso va a ayudar a que al momento de yo comer, aunque me sirva la misma cantidad de arroz que tengo siempre, voy a recibir menos cantidad de carbohidrato. Lo primero que tengo que identificar es qué tipo de medicamentos está tomando, ¿verdad? Porque hay una interacción entre medicamentos y nutrientes y hay unos medicamentos que por su proceso fisiológico me pueden provocar, ¿verdad? Periodos de hipoglucemia. Así que eso es un factor muy importante para yo poderlo tener en consideración al momento de evaluar al cliente. Hay otros medicamentos que causan malestar y causan la sensación de náuseas, así que eso es otro factor que debemos tener en consideración para ir modificando y ¿verdad? Desarrollando y orientando a qué alimentos vamos a ofrecer porque van a ser los mejor tolerados dentro de esta situación. El otro punto importante es que este plan de alimentación debe ser diseñado por un nutricionista. ¿Por qué? Pues porque este proceso garantiza balance, garantiza que haya adecuacidad entre la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasa y la cantidad de proteína. Y obviamente va a haber un control calórico en aquellos diabéticos que necesitan control calórico. No todos los diabéticos necesitan bajar de peso, no todos los diabéticos necesitan un control estricto, ¿verdad? Así que ese análisis de cómo va a ser el plan lo hace el nutricionista porque tiene la preparación para diseñar el mejor plan de alimentación que le conviene al cliente. Así que puntos, y perdonen la redundancia, puntuales sería, ¿verdad?, que ese plan sea desarrollado por un nutricionista licenciado. Segundo, conocer los tipos de medicamentos que se están utilizando para saber si hay alguna modificación adicional. Tercero, no tenerle miedo al carbohidrato, pero saber seleccionar el buen carbohidrato. Y eso ocurre a través del proceso de la orientación con el nutricionista. Y como cuarto, ejercicio. Especialmente para el diabético tipo 2, la presencia del ejercicio diariamente es como si estuviéramos incluyendo un medicamento adicional.
el propio ejercicio va a provocar que los niveles de azúcar bajen. ¿Por qué? Porque el músculo va a necesitar ese carbohidrato, ese azúcar como fuente de energía. Así que en vez de quedarse en la sangre, ese azúcar va a ir al músculo para que sea utilizado como fuente de energía. Así que el ejercicio es extremadamente importante y es esencial dentro del tratamiento diseñado para un diabético.